Estamos hablando acerca de cuál sería la mejor herencia que un padre, una madre de familia puede dar a sus hijos. Y hemos estado hablando de que esto tiene que ver con raíces y alas. Tenemos que heredar raíces a nuestros hijos en donde ellos puedan entender que pueden sembrarse y echar raíces sobre algo sólido e importante. Y esto es la palabra del Señor. También hablamos acerca de alas. El que nosotros podamos dar también a nuestros hijos, juntamente con las raíces y todo lo que se puede vivir en Cristo Jesús a través de la palabra, el que podamos también darles todas las oportunidades para que puedan desarrollarse en su propia voluntad, en su propio libre albedrío y llegar y alcanzar sus metas, sus deseos, todo aquello que pueden realizar en la vida. Para eso también hablamos acerca del hecho de que debemos ser personas que pasen de lo ordinario a lo extraordinario. Porque así es, cuando tenemos ese tipo de herencia en nuestra vida y cuando los padres están haciéndolo, están viviendo una vida ordinaria, pero en lo extraordinario. Ni siquiera se puede imaginar cómo hombres ordinarios pueden hacer cosas extraordinarias. No son llamativas, no son muy grandes, pero sí son importantes. Por ejemplo, el esfuerzo extra, la ternura, una caricia, una palabra de ánimo, el favor que no se ve, el abrazo a un amigo, tantas cosas que son ordinarias, pero que en realidad significan mucho y son extraordinarias. Las cosas extraordinarias hacen a los hombres, mujeres ordinarios, personas extraordinarias. Pero también hablamos como algo importante para alcanzar nuestras raíces y alas, el que nosotros podamos ser personas que caminan verdaderamente con el Señor. Pues bien, ahora vamos a terminar esta serie con otro tema, y este tiene que ver con una gran pregunta. ¿Quieres ser limpio? Porque si nosotros vamos a hacer ejemplo y vamos a tratar de tener en casa ese tipo de raíces profundas en los corazones, en el Señor, y también volar libremente, actuando con toda libertad para poder alcanzar nuestras metas, también necesitamos tener limpieza, ser personas que caminan en limpieza espiritual. Pero quiero comentarles y leerles una historia bíblica. Esta historia bíblica no es un cuento, aunque pareciera un cuento, es una historia verídica. Es algo que nos narra la Escritura. Esto sucedió aproximadamente en el año 845 antes de Cristo. La historia habla principalmente de un general del ejército sirio. Su nombre, Naamán. Y este hombre, a través de él, vemos una historia que nos interesa muchísimo para poder ejemplificar y asentar que lo más importante es nuestra vida personal delante de Dios en limpieza y pureza. Y vamos a la historia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey, era el general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su rey, de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha,
la cual servía a la mujer de Naamán. Vamos tomando todo este contexto de la historia. El versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha israelita sabía que existía un profeta, el cual venía completamente en todas las cosas que hacía de parte de Dios, y que él podría sanar a su señor al cual servía. Versículo 4. Entrando Naamán a su rey, a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Este es el inicio de la historia. Y como ustedes ven, es pues una historia apasionante, interesante en todos los aspectos. Y este hombre verdaderamente quería ser limpio. Sí, era un general victorioso, era un general tremendo del ejército de Siria, había obtenido grandes victorias, pero tenía un defecto tremendo. Estaba enfermo de lepra y él quería ser limpio, quería ser sanado de su lepra. Ahora, aquí podemos hacernos una pregunta: ¿cuánto daría usted para ser sanado de algo tan terrible como la lepra? Aquí vemos lo que este hombre estaba dispuesto a dar con tal de ser sanado. 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, que representan 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro. Además, cartas de recomendación de un rey hacia otro rey. Usted y yo y todos daríamos también todo lo que pudiéramos dar. Esto lo hizo y lo preparó Naamán para llevar y entregar ahí con tal de ser sanado, con tal de ser limpio. Pero ¿cuánto daría usted porque sus pecados le sean perdonados? La lepra en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era un símbolo de pecado. Era algo que simbolizaba esto. ¿Y cuánto daría usted para que fuera limpio? Para que todas aquellas cosas innombrables, aquellas cosas perversas de maldad de su vida, de pecado, pudieran quitarse, ser limpias para siempre. Aquellas cosas que usted conoce y que solamente usted conoce y desde luego Dios. ¿Cuánto daría usted para que esto sucediera y usted fuera limpio? Usted necesita ser limpio. ¿Y sabe por qué? Para que pueda heredar raíces y alas. Si un padre de familia o una madre de familia o los padres de familia juntos no pueden estar limpios de perversidad, de maldad, de malas intenciones, de cosas que suceden, de pleitos entre ellos, de tantas y tantas cosas, usted no puede heredar raíces, usted no puede heredar alas. Pero estamos viendo que podemos ser limpios. ¿Cuánto daríamos? Todo. En un momento continuamos con ustedes y vamos a seguir con esta historia que en verdad es muy interesante. Únete a
a la 10ª Convocatoria Nacional de Oración. Este 31 de octubre, unidos, oremos por México. Si te sientes alterado, conserva la calma. Llama a Romanos 12, 17 al 18. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Llamadas de emergencia. Dios siempre contesta. ¿Cuánto daríamos porque verdaderamente pudiéramos heredar raíces y alas y que nuestros hijos verdaderamente nos creyeran, que vieran en nosotros eso que es tan necesario que vean en sus padres? Unidad, armonía, limpieza, etc. Pues bien, vamos a continuar con la historia y ahora vamos a empezar con el versículo número 7. Dice así: luego que el rey de Israel leyó las cartas, porque Naamán llegó hasta Israel y entregó las cartas al rey, pensando que el rey es el que debería recibir las cartas. Y entonces el rey de Israel rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios para que mate y dé vida? Esto es muy importante para que se entienda. Una persona no podía ser sanado por otra. Solamente Dios podía sanarla. Solamente Dios podía limpiarla. Hoy sucede lo mismo. Una persona por sí misma no puede quitar ni su enfermedad ni su pecado. Solamente Dios lo puede hacer. Y dice: para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él, el profeta, y luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Cuántas veces a nosotros nos sucede exactamente lo mismo? El profeta ni siquiera tuvo necesidad, ni siquiera lo vio, simplemente le dio una instrucción muy sencilla, simple, si podemos decir: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Una cosa muy sencilla y simple. Pero quiero hacer hincapié de 2 cosas que menciona aquí. Primero, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, mencionó la Escritura. Y segunda, si haces lo que digo, serás limpio de tu lepra. Quiero decirle algo que mencionó el Señor Jesucristo y que está en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28. Él dijo de esta manera: venid a mí, exactamente lo mismo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para
vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy en día sucede lo mismo. Ya hay quien nos sane y nos limpie. Él es Jesús. Él nos puede limpiar y sanar de la lepra más terrible que existe, que es precisamente la atadura, la esclavitud del pecado, de la maldad, de la perversidad. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuánto daría usted por tener un nuevo comienzo? ¿Cuánto daría usted por tener una nueva vida, empezándola de cero, completamente limpio, restaurado totalmente de su lepra, que es el pecado? Pero no queremos hacer caso, como este Naamán, que dijo que no hay otra manera, que no existen mejores formas, como este ni siquiera vino a verme ni me dio la cara. Usted no necesita ver a Jesús para creer en Él. Él está viéndole a usted y le ama y le quiere sanar. ¿Qué importancia tiene esto para todos nosotros? Nosotros también tenemos a Jesús, el Mesías, el que vino para salvarnos y rescatarnos. Él puede limpiarnos de nuestra lepra y seguir adelante en nuestra vida, trayendo raíces y alas. En un momento vamos a ir a un breve corte y continuamos con ustedes. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer como nunca antes. Dios está despertando una iglesia que ora como nunca antes. Una generación que responde a la realidad de Dios como nunca antes. Hijos e hijas están despertando para escuchar la voz de Dios como nunca antes. En toda la tierra se escucha un clamor, una canción, una oración. Ven, Señor Jesús. Ven y muestra quién eres como nunca antes. Señor, derrama de tu espíritu como nunca antes. En estos tiempos, Jesús, aviva tu obra como nunca antes. Antes de concluir con este relato fascinante, queremos hacerle una invitación a todos ustedes. Tenemos este 18 al 20 de octubre un congreso de oración y avivamiento denominado Como Nunca Antes. Es un congreso extraordinario. Oradores: Lucas Consley, Bob Sorge, Marcos Brunet, Igna de Suárez, Benjamín Núñez, Wally Tucker, Kevin y Susan, el equipo de casa, etc. Cosas fantásticas van a suceder durante este congreso como nunca antes. Pero también queremos hacer una invitación a todos los pastores que me están viendo, pastores principales de congregación, para que vengan el jueves que empieza el congreso, pero por la mañana, para que tengan un seminario, una conferencia y ministración para pastores. Pueden venir, la entrada es gratuita. Usted puede encontrar todas estas cosas, cómo registrarse, cómo inscribirse en la página www.amistaddepuebla.org. Y queremos que ahora vea usted este video y seguiremos con el relato de Naamán.
Conferencia y Ministración para Pastores. México, volviendo a la esencia. 18 de octubre, 10 a.m., hora centro. El avivamiento está cerca y anhelamos que sacuda nuestra nación. Pastor, México está volviendo a la esencia. Es por eso que esta conferencia y ministración es para ti. Dios está despertando a sus amigos en todas las naciones que van a unirse en el Espíritu y ser parte de la restauración de todas las cosas para preparar el camino del Señor. Necesitamos ambientes de confianza e intimidad con Dios para fortalecer los vínculos del amor y edificar el cuerpo de Cristo para que Él tome su lugar desde México hasta lo último de la tierra. Te invitamos a un tiempo de alineamiento, actualización y renovación para responder a lo que Dios espera de nosotros como generación. Marcos Brunet. Estamos orando para que nuevamente venga una extensa manifestación de convicción del Espíritu Santo en la predicación de la palabra, en la oración y en la adoración, para que millones de personas se conviertan al Señor y caminen en pureza y en el temor de Dios. La Iglesia en México necesita despertar para permitir que el Espíritu Santo le haga volver a la esencia, la palabra, la oración y adoración en el Espíritu. México, volviendo a la esencia. Continuando con el relato, dice así el versículo 13: Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Esto es exactamente el clamor de muchos de nosotros que están clamando por aquellos que están siendo masacrados por el enemigo, destruidos por sus propias maldades, etc. Pero cuando dice el Señor: vengan a mí, van a hallar descanso para sus almas, tomen mi yugo que es fácil, ¿no lo haría? Esto es importante. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió, se convenció y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Una historia fascinante, algo que debemos tomar en cuenta, pero tiene solamente un contenido que importa tanto a usted como a mí, como a todos. Ese contenido se llama fe. El poder verdaderamente creer. Pero no hay nadie que le pueda convencer. El único que le puede convencer es el Espíritu Santo. Así como le dijeron a este hombre: ve, y así como le dijeron: ve y zambúllete 7 veces, y lo tenía que hacer creyendo que de esa manera recibiría limpieza, así nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo, el cual vino precisamente para llamarnos y decirnos: ven a mí. Lo importante es que nosotros podamos creerle. Es una cosa como la que sucedió aquí, sencilla, que aparentemente simple, pero es extraordinaria. Creer en lo que Jesús hizo en la cruz, para que podamos entonces llegar a Él. Él quiere limpiarnos, pero nos dice: vengan a mí. Que si no lo hará, ¿no hará algo grande cuando Dios mismo se lo está indicando? Nadie que no haya experimentado esto lo puede transmitir a otros. No se puede hacer de otra manera. Entonces, cuando nuestros hijos, cuando nuestra gente vea esto, le quiero decir algo. Ellos se darán cuenta, nuestros hijos, que la cosa va en serio, que tenemos una extraordinaria relación con nuestro Dios y que de esta manera podemos lograr alcanzar nuestras metas.
pasar y verdaderamente sembrar nuestras vidas, raíces y alas. Y ser también personas que pasan de lo ordinario a lo extraordinario, que pasan de esas cosas que teníamos a una verdadera limpieza en el Señor. Si lo hacemos, entonces viviremos, como dice el Señor, en paz. La próxima semana continuaremos con ustedes. El Señor les bendiga y nos veremos hasta entonces.